Vamos allí a Génesis 29, del 23 al 27, dice así la palabra en el nombre del Señor. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, la verdad que este capítulo tiene de todo, ¿no? Y ahora estamos viendo una parte un poquito amarga y quizás bastante amarga para Jacob. Vemos que en el versículo anterior, ¿verdad? En los versículos anteriores dice que Jacob se había enamorado de Raquel, y él le había dicho a su tío que le serviría 7 años por Raquel, porque él estaba enamorado, ¿verdad? Y esos 7 años se le fueron rapidito a Jacob, porque la verdad que cuando uno está enamorado, el tiempo parece que cambia, ¿no? Parece que se va más rápido, no parece nada, oye. Y resulta que al cumplir el tiempo, él pidió que le fuera pagado su salario, porque el salario de él no estaba cobrando absolutamente nada. Esa era la dote que él estaba dando para poder casarse con esta muchacha de la que él se enamoró. Y cuando llega el momento, dice que cuando llegó la noche que él debía tomar a su esposa, dice que el suegro le trajo a Lea, su hija, y él se llegó a ella. O en nuestros tiempos esto sería absurdo, ¿no? Decir, guau, pero ¿cómo no se dio cuenta antes? Esto es imposible. Pero en aquellos tiempos sí podemos entender, porque las mujeres usaban un velo y se presentaban delante del marido pues con un velo, de tal manera que él no podía reconocerla. Ahora, si hablamos que aparte de eso era de noche, entonces pues tiene más sentido que él no se haya dado cuenta, porque en ese entonces no era como hoy día que tenemos esta luz que nos alumbra, ¿verdad? No, allí eran penumbras un poco, porque se alumbraban, era con lámparas. Así que él en el momento no se dio cuenta. Y el suegro le dio a Lea, y le dio también a Lea, le dio su sierva, ¿verdad? Pero cuando viene la mañana, dice que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? Debe ser algo terrible, amados hermanos, cuando uno se siente engañado, ¿verdad? Cuando tú ves que estás confiando, y sobre todo estamos hablando de una boda, de que él trabajó 7 años para casarse con Raquel, y está esperando esa noche a Raquel, y se acuesta con la mujer sin saber que era Raquel, sino que era Lea. Entonces él se sintió engañado, y dice que le retó allí a su suegro: no te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Y esto fue duro, pero también nosotros recordamos y miramos un poquito hacia atrás que Jacob fue un engañador. Y cuando pensamos en eso, dijimos, wow, es triste, pero estaba cosechando lo mismo que él había sembrado: engaño. Si alguien siembra engaño, va a cosechar engaño. Entonces él ahorita en ese momento estaba recogiendo, ¿verdad? Y se sentía molesto. Ahora yo imagino, amados hermanos, que aquello fue esa noche que debió haber sido de fiesta, de bendición, que hasta ese momento era una fiesta, vamos a decir. En el momento que él se entera de esto, cambia absolutamente todo. Ahora imaginemos cómo estaría en algún rinconcito de su casa, estaría Raquel, que Raquel estaba esperando también ese gran momento, y resulta que Raquel también, pobrecita, se quedó con los crespos hechos, la muchacha. Ay, Dios mío, eso tuvo que haber sido terrible, ¿verdad? Y luego ahora esta mujer que se casa porque su papá la empujó ahí, la metió ahí al matrimonio, ahora se encuentra con que este hombre, enfadadísimo, decepcionadísimo: yo no quería a esta mujer. ¿Cómo se sentiría también la pobre Lea, despreciada en ese momento? Fue un momento terrible. Y dice que Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes de la mayor.
O sea que él ahora se está excusando, se está lavando las manos en esto. Supóngase que esta era la tradición en ese país, pero Jacob no lo sabía y él no se lo dijo desde un comienzo. ¿Por qué? Porque ya él tenía premeditado el engaño que él le iba a hacer a Jacob. De alguna manera, sí, es verdad, Jacob estaba cosechando lo que había sembrado, pero por otro lado, este hombre estaba comportándose de una manera tan terrible, ¿no? Así que dice, le dijo que cumpliera la semana de esta y se te daría también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. O sea, el Labán era un vivo, podríamos decir, y entonces dijo, bueno, mira, aquí quiere la otra, 7 años más, son 14 años que tengo un buen obrero sin pagarle dinero ni nada. Así que él lo solucionó de esta manera. Qué triste, amados hermanos, que hay personas, ¿verdad?, que se aprovechan de la buena voluntad de otra persona o de la ignorancia. Por eso por ahí dice mi esposo que como a Jacob lo engañaron con Lea, era por no leer, ¿no? Porque tiene que leer. Lea para que no lo engañen, ¿verdad? Sobre todo la letra chiquita. A lo mejor dentro de la letra chiquita, cuando él hizo el trato con Jacob, él sabía lo que iba a hacer de antemano. No se lo dijo, ¿por qué? Porque no le convenía y actuó mediante engaño. Amados hermanos, que Dios nos guarde, ¿verdad? Es cierto que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, pero que Dios nos libre de ser esos engañadores, de manipular, de actuar con las personas de esta manera, engañándoles, amados hermanos. Y no solamente él engañó a Jacob, él engañó a sus propias hijas, engañó a Lea, engañó a Raquel. Imagínense, hermano, eso tuvo que haber sido una cosa muy triste en ese hogar. La una llorando por un lado, la otra llorando por el otro, Jacob sintiéndose engañado. Esto tuvo que haber sido algo terrible, peor que una novela, amados hermanos, porque esto fue la vida real. Así que el Señor nos guarde, amados hermanos, y que estos testimonios los tengamos presentes para que actuemos siempre con rectitud. Por un lado, sembrando lo bueno para que podamos cosechar lo bueno. Y por otro lado, que Dios nos guarde de ser engañadores y manipuladores, porque el Señor no se agrada de estas cosas. Que Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. La paz del Señor con cada uno de ustedes. Continuamos con los versículos desde el 28 al 30 y dicen: E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Gloria al Señor. Bueno, venimos escuchando esta historia bastante desagradable y triste, lo que estaba viviendo pues esta familia. Vemos aquí a Jacob cuando ha sido pues engañado, cosechando, como decía la pastora, lo que él había sembrado. Y dice que en estos versículos que he leído, que después que Labán le dijo, bueno, pasa la semana allí con esta, y vemos aquí la forma como él se expresa sobre sus hijas, esta y aquella. Vemos que Labán era un hombre pues bastante frío, que solo pensaba allí en el patrimonio de su familia, en las ganancias que podía obtener. Y dice que le dijo a Jacob, pues quédate allí esta semana con esta y luego se te dará la otra. Y dice el verso 28, e hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella. Vemos, ¿verdad?, que me imagino en esta semana Jacob allí con Lea cumpliendo por obligación el estar allí en aquel momento que pudo haber sido un momento de alegría, de disfrute, pues ya era una semana de compromiso y de obligación. Qué feo es cuando nos toca a nosotros quizás cumplir con un deber sin querer, pero que tenemos que hacerlo. Él no podía desechar a Lea porque ya había estado con ella, el matrimonio pues ya se había consumado y no la podía desechar, no podía dejarla allí porque ¿qué iba a hacer de esta pobre mujer? Ahora le tocaba cargar con Lea y dice allí que tuvo que cumplir con ella aquella semana, una semana que donde me imagino que Lea también pudo haber sentido tristeza en su corazón de saber que su marido estaba con ella por
compromiso y también pues la situación que Jacob estaba viviendo. Y todo esto es fruto de un engaño, fruto de unas personas que solo pensaron, o Labán hablando aquí de este hombre, donde él pensó solamente en las ganancias que iba a obtener y no pensaba en los sentimientos, en la vida que iban a llevar sus hijas, porque las estaba poniendo en una situación bastante desagradable, donde la una estaba pues sintiendo celos y envidia por la otra, y eran hermanas. Ayúdenos el Señor a que nuestras actitudes, hermanos, y nuestras decisiones no vayan por encima del bienestar de nuestra familia, de nuestros hermanos, porque esto trae mucho problema para nuestras personas queridas. Y dice allí el 29, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Vemos aquí que por fin Jacob se le llega el momento donde se le entrega a Raquel y dice que se allegó a ella y la amó también más que a Lea. O sea que Lea, la pobre, era menospreciada no solamente allí en su casa, sino que ahora también podía experimentar que su marido amaba más a su hermana. Qué cosa más desagradable, hermano. Todo esto producto, como venimos diciendo, de una mala decisión de su padre Labán. Y dice allí que Jacob amó más también a Raquel más que a Lea. O sea que todas las personas pues veían a Raquel con una gracia especial y la pobre Lea iba llevando pues aquella carga de desprecio, de menosprecio o preferencia para con su hermana. Y esto se ve mucho también en la familia. Casi siempre la persona o el hijo agraciado pues es el más elevado, consentido, el que tiene destreza, es aquel a que la familia pues alaba, y no solamente en la familia, quizás en los lugares de trabajo. Y esto pues hace que la otra persona que quizás no tiene las destrezas, el hijo que no tiene destrezas o no tiene la belleza, pues se siente como el patito feo de la familia, hermano. Y nosotros debemos de tener ese cuidado. Nosotros como padres, cuando hay más de un hijo, debemos de siempre tener el equilibrio de fomentar y de animar a nuestros hijos y no hacer esas diferencias, o quizás cuando vamos a elevar las virtudes de uno de ellos, vamos a hacerlos con mucha sabiduría para que el otro hermano o el otro hijo no se sienta menospreciado, porque estas cosas marcan el corazón de una persona desde su niñez y van creciendo con temores, se van sintiendo que no son capaces quizás de alcanzar victorias, porque sus padres pues siempre estaban allí haciendo diferencia entre las virtudes. Entonces, más adelante vamos a ver el desenlace de esta historia tremenda. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a tomar el ejemplo bueno para hacer las cosas buenas y librarnos de las consecuencias cuando tomamos decisiones equivocadas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, que Dios me les bendiga, la paz del Señor sobre sus vidas. Qué maravillosa historia estamos viendo hoy aquí a través de la palabra del Señor. Me corresponde el versículo 31 hasta el final del capítulo 29, y dice de la siguiente manera: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Bueno, aquí podemos ver que este versículo 31 manifiesta pues que Dios ve todas las cosas. Dice ahí que vio Jehová que Lea era menospreciada. Dios ve todas las cosas, nada se esconde de la presencia del Señor.
Quizás aparentemente Jacob podía, a los ojos de las demás personas, hacer ver que su matrimonio, su relación allí con sus dos esposas era estable, era tranquila, pero Lea sufría mucho. Lea sufría mucho porque su papá la usó como un objeto para poder ganar el trabajo de un hombre que era bendecido por Dios. Jacob, todo lo que tocaba en sus manos era bendecido, y este Labán había visto esto, que estaba la bendición en Jacob, y usó a su hija Lea como un objeto para tener a Jacob 7 años más. Lea sufría mucho también porque su marido, dice ahí, que la menospreciaba. Lea era menospreciada, y esto es algo tremendo, hermano. Cuando uno es menospreciado, cuando las personas son menospreciadas, hay un sentir muy desagradable dentro de las personas. Ayúdenos el Señor, hermanos, para que nosotros no menospreciemos a nadie por su condición, por su estatus social, sino que nosotros, hermanos, seamos parciales, hermanos, en el trato con las personas. Porque la Biblia dice que con la medida con que tú mides, con esa serás medido. Y si alguna vez usted no ha sentido, hermano, el menosprecio, ayúdenos el Señor para que nosotros no hagamos sentir menospreciado a los demás. Y Lea sufría porque su esposo la menospreciaba. Estaba allí en el hogar y Jacob amaba a Raquel, y dice la palabra que menospreciaba a Lea. Lea sufría también porque tenía allí en medio de su hogar a su hermana. Tenían conflictos a causa de su padre por esta unión que él macabramente hizo. Pero en medio de todo esto, Dios vio esto, que Lea era menospreciada, y Dios le dio hijo. Vemos más adelante que Lea era una mujer que había pues recibido la instrucción que Jacob había dado, que ella había asimilado, si se puede decir, la religión que tenía Jacob, porque vemos que Raquel, cuando Jacob se va, ella trae los dioses de su padre, pero Lea creyó en Jehová, comenzó a tener ese temor en Jehová, y ella dijo, cuando Dios le dio el primer hijo, que llamó su nombre Rubén, dice, vio Jehová, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Cada uno de los nombres de estos 4 hijos que tuvo Lea tenía un significado. Rubén significa ver. Ella pensó que Dios había visto su aflicción y que ahora en adelante su marido también la iba a ver a ella. Pero no fue así. Jacob siguió menospreciándola, siguió amando intensamente a Raquel, aunque Raquel no tenía hijos. Le dio un segundo hijo, Lea, y llamó su nombre Simeón, que quiere decir oyente o oyendo. Y dice la palabra del Señor que ella dijo, bueno, ahora el Señor ha oído mi clamor, ha oído mi oración, quizás ahora, así como Dios me dio este hijo y me oyó, ahora me oirá también mi marido y se unirá a mí. Pero no sucedió así tampoco. Jacob seguía amando a Raquel. Su tercer hijo se llamó Leví, le puso por nombre Leví, que quiere decir unión. Y ella dijo, bueno, ya le he dado 3 hijos a Jacob, ahora él se unirá a mí porque le he dado 3 hijos. Y él se unirá a mí y este será el sello de nuestra unión, estos 3 hijos. Pero tampoco sucedió de esta manera. Y Dios le siguió dando y le dio el 4 hijo, al cual llamó Judá, que quiere decir alabanza. En medio de la aflicción, Lea pudo alabar al Señor. Y cuando ella alabó al Señor, cuando ella entregó su corazón para alabar al Señor,
ya no hicieron falta más hijos, porque ya ella no necesitaba de ese amor que tanto anheló por Jacob, sino que su amor había llegado hacia Dios y había amado a Dios, hermano. Y así sucede muchas veces en nuestras vidas, hermano. Nosotros, hasta que no alabemos al Señor, no vamos a dejar de sentir cosas en nuestras vidas, situaciones en nuestras vidas que nos pueden afectar. Cuando nosotros alabamos al Señor en medio de la aflicción, todo eso va a cambiar. Y eso sucedió, hermano, en la vida de Lea. Cuando ella alabó a Dios, entendió que ya no hacía falta el amor del hombre que ella había amado, sino que reconoció que Dios podía suplir ese amor que Jacob no le dio. Y en la vida de Lea podemos ver, hermano, que aunque era menospreciada por el hombre, Dios la amó también. Y de aquí vemos que de las descendencias de Jacob, dos de las tribus más importantes de Israel no vinieron de Raquel, la amada, sino que vinieron de parte de Lea, la tribu de Leví, que es la tribu sacerdotal, y la tribu de Judá, que es la tribu de los reyes, y por medio del cual vino el Mesías. Hermano, no importa cuál sea tu aflicción, cuál sea tu condición, cuál sea la situación que te está afectando, que te está hiriendo, que te está, hermano, allí haciendo salir lágrimas de tu vida. Alaba a Dios en medio de todo esto y tú verás la mano del Señor. Lea en su cuarto hijo, dice ahí que alabó a Dios y dice: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz, dejó de sentir dolor. Cada vez que la mujer va a dar a luz siente un dolor tremendo. Esta Lea alabó a Dios, dejó de dar a luz, dejó de sentir ese dolor tan tremendo porque se deleitó en Jehová. La Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lea fue una mujer que sufrió, pero entendió que en la alabanza hay poder, que en la alabanza hay liberación, que en la alabanza hay refugio en la presencia del Señor. Y como dijo el salmista, que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Alaba a Dios en medio de las luchas, de las pruebas, y verás la bendición de Dios fluir en tu vida. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor. Bueno, Dios le bendiga. Continuamos en el capítulo 30 de Génesis. Vamos a leer del 1 al 5 y leemos con la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Bueno, estamos viendo aquí como nuestros hermanos ya venían explicando con respecto a esta situación tan triste que la desencadenó el padre de estas chicas, ¿verdad? Y bueno, y continúa la tragedia aquí, por decir así. Ahora vemos el caso, bueno, de nuestro hermano Fran terminó hablando de Lea. Ahora estamos viendo la situación de Raquel, que aunque ella sabía que Jacob la amaba más a ella que a su hermana y sus afectos se notaban que eran más preferentes hacia ella que a su hermana, bueno, a Raquel esas cosas no le llamaron mucho la atención. Y vemos aquí como dice la palabra del Señor en el primer versículo, que dice que tuvo envidia de su hermana. Qué triste es saber que una persona, a pesar que está bien en cuanto a los sentimientos con su esposo, en este caso Raquel, a ella no le importó esas cosas, sino que ella veía era lo que tenía su hermana y ella no lo tenía. Y lamentando el caso del ser humano, a veces somos así, las personas nos ven bien
tal vez económicamente, familiarmente o cualquier otro tipo de cosa, pero uno siempre está buscando un pero para sentirse mal. Y Raquel, bueno, vemos esta situación aquí, dice que sentía envidia porque no podía tener hijos. Entonces era tanto la envidia que la misma palabra dice aquí, ¿verdad? Que ella le expresa a su esposo: dame hijos si no me muero. Entonces no podía soportar el ver a su hermana que tenía hijos. O sea, la envidia, el desprecio, el odio, porque la envidia viene con otras series de cosas que se meten dentro del corazón del ser humano. Y dice, bueno, que ella se iba a morir si no le daba un hijo. Y parece ser que era tanto lo que sentía, esos sentimientos malignos que sentía, que se le olvidó que de Dios procedían todas esas cosas. Y bueno, Jacob se enoja por la situación, que ella dice: bueno, me quiero morir si no voy a tener hijos. Entonces le dice que acaso que él era Dios que le había prohibido el tener hijos, ¿verdad? Como haciéndola entrar en reflexión, que recapacitara con respecto a lo que estaba haciendo. Pero sin embargo ella no tomó en cuenta que él estaba diciendo que todo dependía del Señor, sino que a través de su rabia, de su enojo y de la envidia que sentía su hermana, bueno, la solución para ella fue, bueno, que su sierva se acostara con su esposo. Entonces, qué feo es que nosotros tomemos decisiones en medio del momento de presión, en medio del rencor, en medio del odio. Debemos tener mucho cuidado para no tomar decisiones a la ligera, decisiones que luego afectarán nuestra vida más adelante. Y esto fue lo que hizo Raquel, ¿verdad? A pesar de que su esposo le mencionó al Dios de la vida, al Dios que da todo, ella no le importó eso, porque tal vez había perdido su comunión con el Señor. Y entonces dice aquí, la palabra dice, y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Era costumbre en aquel entonces, cuando alguna mujer no podía dar a luz, bueno, que tuviera siervas, ella podía hacer lo que hizo Raquel. Hizo lo mismo que hizo Sara en medio de su desespero porque no podía tener hijos. Pues se estaba repitiendo la historia en esta familia, y ella le dio a su sierva, a Jacob, y dice que bueno, que la costumbre era que esta madre sustituta, porque era así que se llamaba, o así se hacía ver, se acostaba sobre las rodillas de su ama y empezaba a dar a luz ahí sobre ella. Y dice que bueno, que ese hijo le pertenecía a donde ella estaba reposando. Y bueno, así Raquel llamó a estos hijos que tuvo su sierva, los llamó como sus hijos. Pero la situación aquí es que debemos tener cuidado con las decisiones que estamos tomando en medio de sentimientos que no vienen de parte del Señor. Aquí hubo malas decisiones de Raquel. Raquel estaba alejada del Señor, porque si ella hubiese puesto su confianza en el Señor, sabiendo que Dios es el que abre y cierra la matriz de las mujeres, bueno, ella se hubiese depositado en el Señor y hubiese descansado, sabiendo que bueno, al Señor le pertenecen todas las cosas, y si Él permite algo es por algo. Si tú ves que tu hermano está progresando en algo, si tu prójimo tú lo ves que está prosperando en cualquier área de su vida, bien sea espiritual o material, como hijos del Señor que realmente nos hacemos llamar, debemos gozarnos y debemos alegrarnos. No debemos sentir envidia cuando una persona va escalando en cuanto a su situación laboral o en su situación económica o su situación espiritual, porque también eso se ve dentro del pueblo de Dios. Entonces usted no debe sentir envidia si ve que su hermano está progresando. Al contrario, debe alabar al Señor y pedir que Dios siga ayudando a su hermano, que le siga dando sabiduría, para que todos esos sentimientos feos que al ser humano, si le abrimos las puertas, entran, bueno, luego nos hace sentir cosas que no vienen de Dios. Raquel permitió que la envidia, el enojo, la rabia tomaran dominio de ella, y empezó a tomar también luego malas decisiones que afectaron a su familia. Entonces, que nosotros en medio de todas esas cosas nos dispongamos a meternos en la presencia del Señor, decirle que nos quite todas esas cosas que no vienen de Él, para que así podamos tomar buenas decisiones y estar bien, y para que luego no afecten más adelante a nuestros familiares, a nuestros seres queridos y a todas esas personas que nos rodean. Porque si tenemos todas esas cosas, bueno, van a afectarnos grandemente en cualquier área de nuestra vida. Que la envidia no tome dominio de nosotros, sino que podamos sentirnos alegres y contentos por la prosperidad de nuestros prójimos. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.
Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con los versos 6, 7 y 8. Dice, y dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo, a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y vencido, y llamó su nombre Neftalí. Bueno, vemos esta historia, ¿no? Un poco dramática, si se puede decir, llena de envidia, llena de celos, ¿no? Vemos la envidia y los celos que sentía Raquel por su hermana Lea, porque su hermana ya había tenido 4 hijos y ella no podía tener hijos, y vemos cómo ella le reclama a Jacob y le dice, si no me das hijos me muero. Entonces, como si eso dependiera de Jacob, ¿no? Y él la reprendió y le dijo, ¿quién soy yo para impedirte que tenga hijos, ¿no? Entonces ella tomó esta decisión en medio de su desesperación y le dio a Jacob su sierva, a Bilha, ¿sí? Y dice que Raquel dice que me juzgó Dios y también oyó mi voz. O sea, es como cuando tú te cobras y te das el vuelto, ¿no? O sea, ella estaba contendiendo, pero con ella misma. O sea, la lucha no era con el Señor, era con ella misma, con esos deseos y con esos sentimientos que habitaban en su corazón, tal vez de celo, de envidia hacia su hermana, que le indujeron a cometer este error de darle a su sierva. El Señor no había aprobado esta conducta, aunque es verdad que en ese tiempo era aprobado, ¿no? Que le dieran, las esposas le dieran a sus siervas, a su marido, ¿sí? Para que estuviesen con ella y le dieran hijos. Era una aprobación en ese tiempo, era normal, si se puede decir, pero ante los ojos de Dios no era lo correcto. ¿Por qué no era lo correcto? Porque había una mala actitud de Raquel. Había esos celos, esa envidia de Raquel hacia su hermana Lea. Entonces el Señor no aprueba ese tipo de situaciones, mis amados hermanos. Cuando nosotros actuamos desde el odio, desde el resentimiento, desde la envidia, el Señor no aprueba lo que nosotros hacemos de esa manera. En el verso 7 dice, concebió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo, a Jacob. O sea, ya había como una competencia, ¿no? De quién tenía más hijos, de quién le daba más hijos a Jacob, ¿no? Y ella no se quedó conforme con uno, dijo, no, es que yo no quiero uno, yo quiero que le dé más, ¿no? Y tuvo otro hijo. Y en el 8 dice, y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido. O sea, ella, no sé, sentía como que el Señor estaba luchando, que ella estaba luchando con el Señor, que no sé qué pensaría Raquel en ese momento, pero vemos que realmente Raquel no estaba confiando en el Señor. Raquel estaba confiando en su propia prudencia y estaba haciendo las cosas a su manera. Como ella vio que el Señor no le daba hijos, dijo, bueno, el Señor no me da hijos, pues yo le doy a mi sierva, a mi esposo, a Jacob, para tener hijos de ella. Entonces aquí dice, al final del 8 dice, he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Neftalí significa luchador. Había una lucha entre Lea y Raquel. Sí es verdad que Lea no era una mujer tal vez agraciada, no era una mujer bella tal vez físicamente, ¿no? Pero ella tenía su corazón y había luchado y se había sentido mal por el rechazo que tenía Jacob hacia ella, porque realmente Jacob amaba era a Raquel, pero el Señor le dio la bendición de tener hijos. Y mientras que Raquel era bella, era muy bonita, era hermosa, pero era estéril, ¿no? Entonces había esa lucha
de Raquel hacia su hermana Lea por esta situación, ¿no? Y vemos todo lo que aconteció, mis amados hermanos. De verdad que se los digo de corazón, no actuemos bajo nuestra propia prudencia. La palabra del Señor dice, no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no podemos actuar de manera precipitada porque tal vez nos sentimos desesperados, porque tal vez estamos pidiendo algo que no llega y como no llega, pues me voy a adelantar y voy a hacer las cosas a mi manera. No, no, porque todo esto trae consecuencias. Y esto mismo había sucedido con Abraham y Sara. Sara de igual manera era estéril y no podía tener hijos, y al ver ella que no podía tener hijos y que el Señor no le daba esa bendición de tener hijos, pues ella decidió darle a su sierva a Abraham, y esto mismo aconteció, se volvió a repetir la historia, ¿verdad? De Raquel con Jacob, ¿no? Pero mis amados hermanos, debemos tratar de confiar siempre en el Señor, de no actuar de manera precipitada y mucho menos de manera, o sea, con ira o con celos o con envidia hacia otra persona, porque eso no lo aprueba el Señor. Si tú estás haciendo las cosas de manera como para sacar provecho de lo que quieres, o para hacer sentir mal a otra persona, o simplemente que hay envidia y hay competencia en que yo quiero ser mejor que esa otra persona, eso no lo aprueba el Señor. Ese tipo de conductas no las aprueba el Señor. Que podamos tener un corazón sincero, un corazón humilde delante del Señor, y que podamos confiar plenamente en Él. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos nosotros. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la aventura, y llamó su nombre Gad. Cuando vemos que esto se trataba era de una competencia, de que la que le daba más hijos, esa pensaba que le iba a querer el esposo más, ¿no? Y no les importaba darle sus siervas, ¿no? Claro que en ese entonces, pues como los hijos de los siervos también le pertenecían al amo, ¿no? Y decía, bueno, por eso estaban ellas dándoles para que tuviera bastante hijos de parte de ellos, ¿no? Pero el asunto no es así. El asunto es primero clamar a Dios, ¿no? Antes de nosotros apoyarnos en nuestra propia opinión. Por ejemplo, Raquel no se apoyó en Dios, ¿no? Y ella pensó que dándole su sierva iba a tener hijos y que ella se iba a ser feliz, pero no fue así, ¿no? Porque en el fondo sabía que ella no le había dado este hijo, sino que eso era de la sierva. Y vemos que cuando uno toma sus propias opiniones, Dios no le escucha hasta que la persona clama a Dios. Entonces allí el Señor responde porque ya la ha tomado en cuenta. Pero cuando nosotros queremos hacer nuestras cosas por nuestra cuenta, pase lo que pase, el Señor se aleja porque no lo buscamos a Él. Y vemos cuánto tiempo estuvo el Señor alejado de Raquel. Bueno, más adelante se ve que fue algo feliz, algo muy maravilloso lo de Raquel respecto a sus hijos, ¿no? Lo que fue su hijo. Pero nosotros debemos siempre buscar primero el camino de Dios, ¿no? Y no pensar que por que le daba su sierva, ¿no? Esos hijos él se iba a acordar a estar más inclinado a ella. Jacob siempre estaba
quería un hijo, ¿no? La quería mucho a Raquel, pero quería que le diera un hijo, ¿no? Y por más que ella le insistía que no, que le diera hijo, pues, ¿no? Se confundió ella, pensaba que quizás era él que no quería tenerle hijo, ¿no? Por eso le dijo, dame hijo si no me muero, ¿no? Y hasta yo tuve que decirle, pues si yo no soy Dios, ¿no? Y eso nos pasa en este tiempo, así muchas cosas pasan de igual manera. Ah, no, es que tú no quieres hacer, es que tú no me quieres dar, que tú no quieres. Y no es eso, la voluntad de Dios por algo se reserva, por algo no permite ciertas cosas que nosotros no entendemos, pero más adelante nos damos cuenta que verdaderamente Dios nos estaba librando de algo, ¿no? Dios nos libra de algo porque Dios ve más allá de lo que nosotros vemos, ¿no? Quizás que hubiese pasado si en el primera Raquel hubiese tenido hijos, ¿no? Había habido quizás una catástrofe y Dios permitió eso, que no tuviera hijos, quizás para que Jacob más la amara a ella y se firmara más en sus caminos y estar a ella, y para que ésta se firmara más en los caminos del Señor, ¿no? Vemos más adelante lo que hizo esta Raquel, y por eso fallaba. Bueno, que el Señor nos ayude a confiar en Dios, ¿no? Tener toda la mirada en Dios y no en nuestra propia opinión. Pensar que así va mejor cuando las cosas son distintas a lo que Dios tiene para nosotros. Que Dios nos ayude. Dios les bendiga, mis amados, que la bendición del Señor esté en cada uno de sus corazones. Estamos allí en Génesis capítulo 30, verso 12 al 15. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandragoras en el campo, y la trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandragoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado, mi marido, sino que también te has de llevar las mandragoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandragoras de tu hijo. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, multiplicándose, ¿verdad?, esta generación de Jacob, bendito sea el Señor, con 4 mujeres allí. Y como, bueno, venían explicando mis hermanos, sabiendo, ¿verdad?, la condición de Raquel, que era, vamos a decir, la mujer oficial como tal. Pero bueno, por su situación y por ese problema, ¿verdad?, de esterilidad, no podía. Pero bueno, sabemos que todo era un proceso, ¿verdad?, de parte del Señor. Puede ser que en este tiempo, no voy a decir que se está presentando el mismo caso, porque hoy día la iglesia, ¿verdad?, del Señor, tenemos que guardarnos y cuidarnos. Bendito sea el Señor. Y vemos aquí, ¿verdad?, que en el verso 12 nos dice: luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. La palabra Aser significa feliz, hermano. Estaba esta mujer emocionada, ¿verdad?, Lea, porque era la que le estaba dando más hijos a Jacob. Bendito sea el Señor. Se había creado un conflicto allí entre estas mujeres. Bendito sea el Señor. Pero que Dios nos ayude, mis amados, a entender las cosas. Puede ser que hoy día, en este tiempo, se está presentando este escenario, que si yo, en un matrimonio, pero tenemos que esperar en Dios, mis amados. Yo sé que Dios, ¿verdad?, tiene la última palabra en nosotros. A veces nos afligimos en esta situación. Lo digo con propiedad. Al principio de mi matrimonio, mi esposa no podía tener a luz. Y era un proceso, ¿verdad? Usted dirá: bueno, es la mujer. No, el hombre también, mis amados. Yo ver a mi compañera allí afligida. A veces la conseguía llorando por la situación. Y me llamaba mucho la atención algo, ¿verdad?, de que cuando confiamos en el Señor, hermano, cuando usted y yo ponemos esa mirada en el Señor responde, mis amados. Hay respuesta. No voy a decir que de repente Raquel estaba desesperada. Sí parece que estaba desesperada esta mujer. Dice allí el 14: fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandragoras en el campo, y la trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea:
te ruego que me des de las mandragoras de tu hijo, hermano. Sabemos que Rubén era el primogénito, fue al campo, trajo esta fruta, hermano. Esta fruta, según los estudiosos, es una fruta afrodisíaca, hermano, amén. Es como decir en este tiempo la Viagra, hermano. Y por eso es que esta mujer le dice, ¿verdad? Raquel le dice a Lea que le dé de ese fruto que trajo su hijo, hermano. De pronto en su desesperación, en su angustia. Y por eso es importante, hermano, que nosotros hoy como pueblo del Señor busquemos la dirección del Señor. Ahí está la palabra. Tenemos, ¿verdad?, esas herramientas espirituales, ¿verdad?, que es la oración. Un arma muy importante, hermanos, que hoy día nosotros tenemos que tratar de desplegarnos, de profundizarnos. Bendito sea el Señor. Que no nos desesperemos con esta mujer Raquel, hermano. Dame de esa fruta que trae tu hijo. Bendito sea el Señor. Y usted sabe que esta gente, hermano, era muy popular, hermano, por la astucia, esta familia. Y dice el 15, y ella respondió: es poco que hayas tomado, mi marido, sino que también te has de llevar las mandragoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandragoras de tu hijo. Bendito sea el Señor. Se hizo un negocio este hombre, ¿verdad?, para estas mujeres. Bendito sea el Señor. Pero como le digo, hermano, en el afán, en el desespero, bendito sea el Señor. Es mejor que en esa situación, hermano, Dios, ¿verdad?, conozca nuestras situaciones a través de la oración, hermano. A través de la oración, orando al Señor, clamando al Señor. Dios nos va a dar la salida. Puede ser que su situación no es esta, ¿verdad?, en la cual tenía esta mujer Raquel. Puede ser que sea otro problema. Pero lo importante es que descansemos en el Señor, hermano. No vamos a ser como esta mujer que hizo un trueque allí, hermano, con su marido, por una fruta, hermano, por su desespero, qué sé yo, por su situación. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos ayude, hermano. No es la primera vez que nos puede pasar esto, hermano. Siempre estamos propensos. Sabemos que en cada uno de nosotros hay un área, hermano, en la cual Dios siempre está procesando. Hay un área en la cual somos débiles. Puede ser que usted puede jugar a fulano, a sultano en esa área, ¿verdad? Pero en nuestra área también, hermano. Cada uno tenemos, ¿verdad?, un espacio en el cual el Señor nos prueba. El Señor nos está allí, como se dice, alentando o ayudando, hermano, a perfeccionar nuestra vida espiritual. Entonces, veamos que esta mujer Raquel no le importó, hermano. Y una vez más hizo trueque con su marido por una fruta, hermano. Que el Señor nos ayude. Y más adelante usted va a ver, hermano, cómo esta mujer, Lea, cuando llegó Jacob, hermano, corrió, hermano. Oye, véngase que hoy me toca, dijo la mujer, porque te he negociado. Qué triste, hermano. Que el Señor nos ayude, hermano, desde su posición, hermano, como ministro, como siervo del Señor. Esperemos en Dios. Puede ser que esta no sea su circunstancia, pero cuánta gente no ha hecho negocio con las cosas de Dios, hermano, sin importarle nada en un principio, pero al final del negocio hay un sufrimiento, hay un dolor. Son nuestros hijos arrastrados al problema, a la dificultad. Y poniendo un ejemplo, y con esto cierro, cuando de pronto tenemos deudas, hermano, y estamos allí, hermano, endeudados, hermano, a veces porque queremos, a veces, hermano, tomar, ¿verdad?, deudas que de pronto ni pendientes ni nos suplen nada allí, vamos a decirlo así. Y de pronto llega el cobrador, hermano, y están nuestros hijos allí a la puerta y preguntan por nosotros y su papá o su mamá. De repente uno con una mirada allí en lo oculto le hace señal y dice: no está. Y eso es algo, hermano, que queda en el corazón de nuestros hijos. Y más adelante, hermano, lo ponen en práctica. Y eso puede ser, hermano, para nosotros, ¿verdad?, de dolor y de tristeza. Entonces, seamos transparentes, hermano. Yo sé que no es fácil, hermano, llevar la situación, ¿verdad?, difícil en nuestras vidas. Pero confiando en el Señor, hermano. No voy a escapar, hermano, pero le digo, en el momento difícil de nosotros, de no tener muchacho, hermano, oye, se me hizo un poquito, ¿verdad?, fuerte, pero confiamos en el Señor. Y hoy día, hermano, por la misericordia del Señor, tenemos 3 princesas. El Señor nos ha dado allí. De repente algunos se acercaban y decían: oye, pero es que tu esposa no ha parido, hermano. Eso no es igual, hermano. No importa, hermano, si fue por cesárea o fue natural. Lo importante es que los hijos los da Dios. Bendito sea el Señor. Hoy nos gozamos, hermano, nos alegramos en medio, ¿verdad?, de nuestros hijos allí, tratando de formarlos en este camino, hablándoles de la verdad, que se mantengan fiel a la obra del Señor. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Buenos días. Seguimos aquí como cada semana, compartiendo con ustedes la bendita y santa palabra de Dios. Este fin de semana fue bastante intenso. Desde el día sábado, que comenzamos un maratón
a las 12 del mediodía, hora española, hasta las 3 de la mañana, hora española también. 15 horas compartiendo con los hermanos de todos los países de habla hispana y también de los Estados Unidos. Bueno, aquí estamos en el nombre del Señor. Fue una victoria. Pronto le daremos una cifra de lo que se ha recogido, pero de momento podemos adelantar algunas cifras de esa gente que ama la obra de Dios y aportaron para la ofrenda misionera. Estas cifras son momentáneas, porque vamos a dar la cifra definitiva cuando sea fin de mes. Pero sí, cuando hablamos en la tarde el sábado con Venezuela, ellos llevaban 7,000, a pesar de las dificultades económicas. El pueblo se volcó, estamos hablando de dólares, 7,000. Cuando Ecuador también se volcó y ayer, el día sábado, llevaban $8,000 y llevaban la meta de llegar a los 12,000. Perú 20,000 y así Costa Rica 3,000, Nicaragua 1,500 y siguen llegándonos reportes poco a poco. Curazao 1,000, la isla de Curazao, y nos irán llegando los reportes de todos lados, gloria a Dios, de todos los países de habla hispana. También de ahí de Rapalo mandaron 300. Bendito sea el nombre del Señor, ha sido una bendición. Nunca había yo visto que recoger una ofrenda misionera se convirtiera en una fiesta. Eso es una verdadera fiesta. La gente vendiendo artículos de alimentación, la gente vendiendo comida. Ayer hicimos un buffet aquí y eso fue extraordinario. Se volcó la iglesia a compartir los alimentos con nosotros y a dejar esos beneficios como ofrenda misionera. Esa es la manera. No da el que tiene, sino el que quiere dar. Así que esa es la manera que hemos utilizado en esta organización para poder alcanzar las finanzas para este trabajo misionero. Gloria a Dios. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Así que sigamos adelante, hermanos. La Biblia dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Bueno, yo me vuelvo a la historia que estamos dándole vuelta. Es la historia desde la creación hasta bien avanzada la población de Israel, hasta que llegaron a la esclavitud de Egipto. Y cuando finaliza el libro, dejamos a Israel sometido a un duro yugo de esclavitud. Pero la Biblia dice que este Dios es Dios nuestro y nos guiará aún más allá de la muerte. Así que, mis amados hermanos, donde quiera que vayamos, Él está con nosotros. Atravesando el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así que no solamente está contigo cuando todo va bien, cuando te levantas un día y te sientes optimista porque todo ha salido como tú esperabas, sino que también va a estar contigo. Y aunque no lo sientas, Él está allí a tu lado en los momentos difíciles,
En los momentos oscuros, donde no se ve salida, donde se ven todas las puertas cerradas, Él está contigo. Recuerda que un padre no dejaría a su hijo cuando esté pasando los momentos más difíciles y conflictivos de su vida. Dios está con nosotros. Dios está a nuestro lado y Dios estará contigo. Así que el pueblo de Israel fue pasando por distintas cosas y distintas situaciones. Jacob llega a la casa de su tío Labán, se enamora de su prima Raquel. No tenía un padre y una madre que fuera a pedir la mano de la hija, como era la costumbre, y ofreciera una dote. Él ofreció lo que tenía, su esfuerzo, su sacrificio, su sudor. Trabajaré 7 años por Raquel. Y el tío analizó el asunto rápidamente. Mejor es que te la dé a ti que se la dé a un extraño. Algún día tendrá que casarse. Mejor que quede en la familia. Así que acordaron que Jacob tomaría a Raquel por mujer. La dote era 7 años de trabajo. Tuvo que pagar por adelantado, trabajar los 7 años. Y mientras Jacob trabajaba como pastor de ovejas, Dios bendecía el rebaño de Labán. Él estaba muy contento. Los beneficios crecían, las entradas, se multiplicaban los rebaños. Porque el Señor promete que bendecirá todo aquello en que pongamos la mano. No quiere decir que no vas a tener problemas, no quiere decir que no vas a tener contrariedades en tu vida, pero allí en las contrariedades, allí estará el Señor contigo. Aunque no lo sientas. Recuerda, la fe ni se siente, ni se oye, ni se ve. Es simplemente creer. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que tú espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Pues se convirtió en una batalla la vida de Jacob, porque cuando va a buscar a su esposa, le entregan a la mayor. Cuando descubre al día siguiente que no estaba con Raquel, sino con Lea, reclamó sus derechos. Yo te pagué, fue por Raquel. El tío le salió con el argumento de que primero se entregaba a la mayor y después a la menor. Le dijo, alegra a Lea 7 días y trabájame por Raquel 7 años, pero te la entregaré a los 7 días. Bueno, Jacob convino con él. Estuvo dispuesto a pagar el precio por amor. El amor, la Biblia dice que es sufrido. El amor no es jactancioso. El amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Ese es el amor. Qué lindo es cuando nosotros podemos vivir en amor. Pero aquella casa se convirtió en un infierno, porque ahora tiene 2 esposas. Y no le bastó con eso, sino que las mujeres comenzaron en una competencia. Raquel, al ver que no tenía hijos, entonces dio su sierva a Jacob y dijo, dame hijos aunque sea mi sierva. Jacob se llegó a ella y tuvo hijos en la sierva. Lea, al ver que ya no daba más a luz después de dar 5 hijos, entonces le entregó su sierva también. Y siempre pensaba, me amará ahora mi marido porque le he dado hijos. Mire, no tomes ese camino equivocado. Hay mujeres que quieren amarrar a un hombre y se acuestan con él y se dejan embarazar pensando que al tener el hijo, entonces el hombre estará ligado a ella, nunca le va a dejar.
pero lo único que une para siempre es el amor. Así que procura ganarte la simpatía y el amor de ese hombre, y tú, marido, gánate la simpatía y el amor de la mujer. En aquel tiempo la mujer no trabajaba, estaba dedicada a los oficios del hogar, y por eso se sentía que debía estar sometida a su marido, porque si no quedaba en el abandono, si no quedaba en la soledad, sin posesiones, en la calle, sin ninguna posesión. Ahora, mis amados hermanos, hoy en día es diferente, estamos viviendo un contexto diferente. La mujer se siente en capacidad de rechazar al marido porque ella también produce. El marido no la mantiene, ella produce, ella gana, ella compra, ella vende. Y entonces cuando sigue a un hombre, lo sigue porque lo ama. Muchas veces dicen, tengo mi propia casa, mi propio coche, tengo mi propio salario. ¿Qué me ofreces tú? Y el marido le dice, yo te amo. Y por amor deciden unirse, no por intereses creados. Hay matrimonios que son intereses y acuerdos económicos, pero eso no dura mucho. El matrimonio que dura para toda la vida es aquel que la motivación es el amor. Así que procura amar a esa persona, no por su juventud, no por su belleza, porque eso se acaba con el tiempo. Con el tiempo las curvas desaparecen y se convierten en rectas. Con el tiempo las arrugas aparecen en el rostro cansado por la vida, por los años. Y lo único que queda es el amor. Así que aprende a amar a tu cónyuge, ámalo en el nombre del Señor, y recuerda que cuando estés viejo, todo el mundo se aleja de los viejos. Lo único que te va a quedar es esa persona a la que le has dedicado tu vida. Así que siembra hoy para que coseche mañana. Yo voy a entrar en el tema que me gusta, que me toca a mí, y es desde el versículo 16 en adelante. Dice, cuando pues Jacob volvía del campo, a la tarde salió Lea y le dijo, llégate a mi hijo, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche, oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Oye bien, era una batalla, era una competencia, y eso creó animadversión entre ellas, entre las dos hermanas. Terminaron tratándose como enemigas, terminaron tratándose como rivales, como la competencia. Le pregunté yo a un árabe allá en Israel y le dije, ¿cómo haces tú con dos mujeres para impedir que se peleen entre ellas, que se compitan entre ellas? Me dijo, cuando no puedo dominarlas, saco la correa y les doy una paliza. Pero eso está mal. Te sirven por temor, están contigo por temor. No funcionan así las cosas. Qué difícil. Si es difícil a veces la convivencia entre un hombre y una mujer, ¿cómo será cuando meten a otra mujer? Eso se convierte en una batalla. El hijo de Lea, Rubén, había traído mandrágoras a su madre. Raquel, cuando vio las mandrágoras, le dijo, dame un poco. Ella le dijo, ¿también te quieres quedar con mis cosas? Estas son las mandrágoras que me trajo mi hijo, ¿también las quieres? Te has quedado con mi marido y ahora también me quieres quitar las mandrágoras. En realidad no era así, pero la gente cuando está enojada suelta palabras incoherentes, suelta cosas por su boca que no son ciertas. Pero hay gente que tiene una habilidad para hacer que las mentiras parezcan verdades. Tiene una habilidad especial para ofender, para herir sentimientos. Por eso, en esta mañana, yo te recomiendo que procures
tener una convivencia en paz en el lugar donde estás. No conviertas tu hogar en un infierno, en un lugar de batalla, contienda, utilizando todo argumento y palabras hirientes para alcanzar tu propósito, porque lo que tú haces se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Haz el bien y el bien volverá sobre ti. Bendice y no maldiga, y la bendición arropará tu vida. Cúbrete con el bien. Que la gente, si tiene algo que decir de ti, sea que esta persona lo que sabe es hacer el bien. Esta persona parece más bien tonto, que le hacen daño y responde con bien. Así hacían con Jesucristo. Lo bofetearon, lo escarnecieron, lo crucificaron. Y desde la cruz, mientras la gente se burlaba, bájate de ahí si eres hijo de Dios. Aún los dos delincuentes que fueron crucificados a su lado izquierdo y a su derecho decían, si eres hijo de Dios, bájate de aquí, bájanos a nosotros. Y que hijo de Dios. Pero él respondía con bendición, perdona a los padres que no saben lo que hacen. Así que no llenes tu vida de rencor. El rencor no deja vivir en paz. El rencor no deja disfrutar de la comida, disfrutar del sueño, disfrutar de la familia. Siempre hay algo que te incomoda. Aquellas dos mujeres estaban siempre a punto de estallar. Y siempre estaban a punto de explotar la una contra las otras. Esta vez fue por una mandrágora. Entonces negociaron, convirtieron aquel matrimonio en un negocio. Esta noche dormirás con mi marido por las mandrágoras de tu hijo. Y la mujer, cuando llegó Jacob de trabajar todo el día, trabajando en el campo con los animales, y cuando regresa cansado desea llegar a tomarse un descanso, y la mujer lo recibe diciéndole, te he alquilado por unas mandrágoras, así que vente y duerme conmigo. Ay, mis amados hermanos, eso se convirtió en una competencia y le amargaban la vida a Jacob. Qué tremendo cómo suceden las cosas. Después concibió Lea a otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque Lea ha dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón. Así, mis amados hermanos, tomaban esto como una competencia. A ver quién tiene más hijos. Cuando Lea se acostó con su marido por causa de las mandrágoras, terminó Dios dándole hijos. Terminó Dios haciendo que concibiera en esa misma noche. Y ella se sintió muy feliz. Qué tristeza es cuando las personas son despreciadas. Y si hay palabra, pienso yo que Jacob no insultaba, no añadía más a la desgracia de Lea, de ser la segunda. Pero aunque él no utilizara palabras hirientes, sin embargo era la realidad de Jacob, era la realidad de Lea, era la realidad de su familia. Él amó a Raquel y trabajó por ella. Ahora se encuentra con 2 mujeres queriendo una sola. Que Dios nos ayude para vivir conforme a la palabra de Dios, vivir en armonía, hacer el bien a todo el que nos rodea en el nombre del Señor. Y se acordó, versículo 22, Dios de Raquel y la oyó y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José diciendo, añádame Jehová otro hijo. José significa él añade. Dios le concedió, era estéril, pero Dios hizo el milagro. Claman los justos y Dios le oye.
tarde o temprano tu oración será respondida. Insiste, acuérdate de Ana, la madre del profeta Samuel, que oró cada año que subía a Jerusalén a adorar, hacía la misma oración. Si me concedes un hijo, yo prometo que lo dedicaré a ti todos los días que viva. Y efectivamente, uno de esos años el Señor oyó su oración, concibió y dio a luz un hijo, y cuando fue destetado lo llevó al templo y lo dedicó a Dios. Se volvió a quedar sin hijo, no iba a disfrutar de él, lo dejó allá en el templo. Pero Dios, viendo la fidelidad de esta mujer que había cumplido su promesa, le dio 5 hijos más. En total tuvo 6 hijos, porque cumplió a Dios su promesa. Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se agrada de los sacrificios de los impíos. Así que cúmplele a Dios lo que le has prometido. El versículo 23 dice: y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José. Esto es, Dios añade. Mi Dios, pues, dice la Biblia, suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá, Dios proveerá, Él cuida de las aves, también cuidará de nosotros, Él dará lo que nosotros necesitamos. Que Dios nos ayude, que Dios nos abra los ojos para que nosotros veamos que tomar el camino de Dios es el camino más corto. A la larga, el camino de la mentira, el camino del engaño, el camino del deleite, el camino del mal, es un camino más largo y tortuoso, porque el camino se convierte en camino difícil. El Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La carga que el Señor nos pone no es pesada, porque Él pone su hombro cuando nos cansamos. Así que toma el camino del Señor. Tomar el camino del Señor es obedecer, es hacer lo que dice la palabra. Así que comienza hoy. ¿Por qué no das el primer paso? Y el primer paso es entregarle tu vida al Señor. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón. Cierra tus ojos y di conmigo estas palabras: Dios mío, Dios mío, he vivido de espaldas hacia ti. he vivido de espaldas hacia ti. He vivido haciendo lo que creía que debía hacer. He vivido haciendo lo que creía que debía hacer. Tomando mis propias decisiones. Tomando mis propias decisiones. Pero hoy vengo a ti. Pero hoy vengo a ti. Te encomiendo mi camino. Te encomiendo mi Te camino. entrego mi vida. Te entrego mi vida. Que seas tú el que me Que guíe. seas tú el que me el guíe, que me enseñes. el que me enseñes, El que me hagas ver la diferencia entre el bien y el mal. Entre el bien y el mal. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Dios. Me arrepiento. Me arrepiento de haber pecado contra ti. pecado. Borra mis pecados. Borra mis pecados. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el libro de la vida. Quiero vivir para Quiero ti. vivir para ti. Desde hoy en Desde hoy en adelante. adelante. Cambia mi vida. Cambia mi vida. Dame vida nueva. Dame nueva. Engendra en mí Engendra en mí a a Jesucristo. Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar. Escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, el capítulo del amor, nos dice la Escritura: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Hay personas que me dicen: hermano, yo quiero que me haga una oración para hablar en lengua. Ay, ¿para qué quieres hablar en lengua? No, yo quiero hablar en lengua, hermano, porque otros hablan y yo no hablo. Mire, yo le voy a hacer una oración para que el amor de Dios se derrame en su corazón. Y si Él quiere que usted hable lengua, pues hable lengua. Y si quiere que la interprete, le va a interpretar. Lo más importante no es hablar en lengua. Lo más importante es que el amor de Dios fluya a través de tu palabra, a través de tus actos, a través de tus pensamientos, en la forma de mirar, en la forma de vivir.
no hemos quebrado. Estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.